En la actualidad, probablemente no exista una persona que no haya escuchado el nombre de BTS. Están presentes en todo, en la radio, en los programas de entretenimientos. Son noticia casi todos los días por los récords que rompen. Agotan estadios en minutos y tienen la base de fans más grande que se haya visto hasta la fecha. Estos 7 chicos de Corea del Sur demuestran todos los días que el idioma no es un impedimento para llegar al corazón de la gente. Esta es la historia del grupo que revolucionó a la industria musical a base de su sangre, sudor y lágrimas. La existencia de BTS se debe a un visionario de la industria del entretenimiento coreano, Bang Si-hyuk, mejor conocido como Hitman Bang. En una industria en la que el K-pop seguía una línea de sonido marcada, Bang quería armar un grupo que sonara diferente, fresco de alguna forma. Inspirado por el grupo One Time, el nuevo grupo tendría un sonido de hip hop que le hablara a la juventud, haciendo énfasis en los problemas de la adolescencia, un grupo que los representara. Así comenzó la búsqueda de los integrantes del grupo que cambiaría la historia de la industria. A los 15 años, Kim Namjoon hizo su primera audición para una empresa de renombre, la cual no salió nada bien. Más tarde, un colega rapero le recomendó que audicionara para otra empresa, Big Hit. A los 16, Namjoon audicionó frente al mismísimo Hitman Bang, quien quedó impresionado instantáneamente. Se le ofreció un contrato con Big Hit en el momento, el cual Namjoon aceptó y se transformó en trainer de la empresa, eligiendo como nombre artístico el del Rat Monster, nombre que años más tarde cambiaría simplemente a RM, cuyo significado es Real Me. El grupo ya tenía un líder. Era momento de buscar al resto de los miembros. Min Jung-hee era un joven de 17 años que vivía en Daeju, rapero y jugador de básquet. Siempre estuvo interesado en hacer música. A pesar de la desaprobación de sus padres, empezó a hacer música mientras todavía estaba en la secundaria. Rápidamente, se ganó la atención del público de la escena underground del hip hop, tanto como rapero como productor. Un día, se encontró con la publicidad de una competencia de rap y decidió participar. A pesar de que quedó segundo, la compañía que organizaba esta competencia, sí, Big Hit, le ofreció un contrato como productor. Hitman Bang lo convenció más tarde de unirse a un nuevo grupo de hip hop que estaba armando. Le dijo que solo tenía que enfocarse en rapear y que no era necesario bailar. Una gran mentira, pero suficiente para convencerlo de unirse al grupo. Su nombre artístico, Suga, la combinación de las 2 primeras sílabas de Shooting Guard, su posición en el básquet. El tercero en unirse al grupo fue Jung Ho-sok, un joven que siempre amó bailar. Era parte del grupo de baile Neuron en su ciudad natal de Gwangju. Era uno de los mejores del grupo, ganando múltiples torneos locales e incluso varios torneos a nivel nacional. Más tarde audicionaría para Big Hit, una empresa más chica y menos conocida en ese entonces. Sus habilidades para bailar hicieron que sea uno de los favoritos y terminó firmando contrato con la empresa para convertirse en J-Hope. La empresa también vio en él el potencial de convertirse en rapero, algo con lo que él no tenía mucha experiencia. En un momento, J-Hope tomó la decisión de irse de la empresa hasta que RM convenció tanto a Ho-sok y a Big Hit de que el grupo no estaría completo sin él. Así, la línea del rap del grupo estaba completa. Ahora necesitaban buscar vocalistas. Kim Seok-jin no tenía ninguna experiencia en la industria musical. Por más increíble que suene, una tarde mientras caminaba por las calles de su ciudad natal, Anyang, un representante de la empresa SM Entertainment, se acercó para ofrecerle trabajar para la empresa. Jin nunca se acercó a la empresa, ya que pensaba que era una estafa.
Esto mismo le pasó años después en Seúl, donde se le acercó en la calle un ejecutivo de Big Hit. Jin no cantaba y no bailaba. Estaba estudiando para convertirse en actor y decidió audicionar para eso. En la empresa, lo convencieron para que se convirtiera en vocalista para su nuevo grupo. Para esto, aprendió a cantar y a bailar desde cero. Por suerte, este proceso lo vivió solo. Jung Kook decidió que quería ser cantante gracias a una performance del artista G-Dragon. Por esto, a la corta edad de 14 años, audicionó para un reality surcoreano, Superstar K. No pasó las audiciones, pero esto fue suficiente para que no solo una, sino 7 compañías diferentes notaran su talento. Entre estas, Big Hit. Entonces, teniendo ofertas de algunas de las empresas más grandes de Corea, ¿por qué decidió unirse a la más pequeña y poco conocida? La respuesta es simple, porque pensó que RM era cool. Entonces, quiso firmar con ellos. Kim Tae-jung siempre tuvo un gran amor por la música y su sueño de ser artista estuvo siempre presente. Esto era difícil de lograr, ya que su familia era humilde y no se encontraban en posición de apoyar este sueño. Su padre, de cualquier forma, lo incentivó a que estudiara algún instrumento, por lo que Tae-jung practicó saxofón durante 3 años. Uno de sus amigos decidió audicionar para Big Hit cuando la empresa llevó a cabo audiciones en su ciudad natal de Daegu. Tae-jung se presentó solo como acompañante. Estando ahí, uno de los miembros de la empresa lo vio y le pidió que audicionara de igual manera. Ese día, él fue el único participante de Daegu en avanzar a la siguiente instancia de audiciones y eventualmente se transformó en uno de los trainers de la empresa. Big Hit decidió mantener a Tae-jung como el miembro sorpresa, a quien no revelaron hasta casi llegado el debut del grupo. Lo incentivaron a elegir un nombre artístico misterioso, que resultó ser V. Pocos meses antes del debut del grupo, llegó el último miembro que se uniría a la formación, Park Jimin. Era un bailarín con talento natural. Desde la secundaria, participó en una academia de danza y continuó sus estudios en la Academia de Artes de Busan, donde era el estudiante con las mejores notas. Impresionada con su talento, una de sus profesoras lo incentivó a audicionar para Big Hit cuando se llevaron a cabo las audiciones en la ciudad. Tenía tan solo 16 años cuando quedó seleccionado y se mudó a Seúl para comenzar su entrenamiento. Así, el grupo estaba completo. Los chicos a prueba de balas, o simplemente BTS, estaban listos para lanzarse al mundo. En el 2013, los chicos abrieron perfiles en las redes sociales antes incluso de debutar como grupo. Empezaron a subir covers en plataformas como SoundCloud y YouTube, covers que todavía están disponibles para escuchar. En mayo del mismo año, Big Hit lanzó una cuenta regresiva en su sitio web para preparar el debut de BTS. En el sitio también se podía ver el tráiler y las fotos promocionales de los miembros. El 12 de junio del 2013, un día antes del debut oficial, el grupo llevó a cabo una conferencia de prensa y una presentación donde mostraron sus 2 singles, No More Dream y We Are Bulletproof. El mismo día, el álbum Too Cool for School y el video para el single principal, No More Dream, fueron lanzados oficialmente. El 13 de junio harían su debut oficial con este mismo tema en el escenario del programa M Countdown. Comercialmente, el álbum no tuvo el mejor recibimiento. El single principal llegó al puesto 124 en los charts coreanos y el álbum vendió solo 24,000 copias en su primer año. A pesar de esto, la gente comenzó a notarlos. El 9 de julio del mismo año, ARMY fue establecido como el nombre oficial del fandom del grupo. Este es un acrónimo para Adorable Representante MC para la Juventud. El término MC en la escena del hip hop se utiliza como sinónimo de artista o rapero. En septiembre, el grupo regresaría a los escenarios con un nuevo single, N.O., y un nuevo mini álbum que sería la segunda parte de una trilogía enfocada en la vida escolar. Are You Late To? La canción y su video
hablan sobre las durezas del sistema de educación, sumado a la temática de sueños y esperanzas. El álbum debutó en la cuarta posición de los charts coreanos y fue el álbum número 55 en la lista de los mejores vendidos del año. Esto le aseguró el premio a la revelación del año en todas las premiaciones del país. La tercera y la última parte de la trilogía salió en febrero del 2014, titulada School Love Affair. Sus singles fueron Boy in Love y Just One Day. El álbum y sus dos singles tuvieron un éxito moderado. El álbum llegó a la cima en los charts e hizo su primera aparición internacional en el puesto número 3 en la lista de los álbumes internacionales de Billboard. También marcó un cambio en la temática de sus canciones, enfocándose en la vida escolar y en el amor joven. También llevaron a cabo su primer evento con fans, encontrándose con 3.000 fans en Seúl. En julio del 2014, los chicos participaron en un reality llamado American Hustle Live, que les dio la oportunidad de llegar a Los Ángeles para aprender sobre las raíces del hip hop. El reality le dejó al grupo una experiencia positiva, además de permitirles hacer su primer concierto gratuito en suelo norteamericano para 200 fans. A su regreso, en agosto, BTS lanzó su primer álbum completo de estudio, titulado Dark and Wild. Este contó con dos singles, Danger y What of Hormone, dándole al grupo un nuevo sonido que mezclaba toques de R&B con el hip hop que ya los caracterizaba. El álbum fue recibido con un éxito moderado, llegó al segundo puesto en Corea vendiendo más de 200.000 álbumes. Entre octubre y marzo del siguiente año, BTS llevó a cabo su primera gira llamada The Red Ballet, con la cual visitaron 13 países. También lanzaron su primer álbum en japonés, el cual incluía versiones en este idioma de los temas que ya eran conocidos y dos canciones nuevas. Esto los llevó a hacer un pequeño tour por Japón y luego a dar un concierto en solitario en Corea. Si bien este último CD trajo un poco de atención al grupo, sabían que tenían que hacer algo que llamara lo suficiente la atención. El 29 de abril del 2015 regresaron a los escenarios con un nuevo álbum, compuesto por canciones escritas por los 7 miembros. Así, BTS presentaba The Most Beautiful Moment in Life y lanzaba un single que cambiaría sus carreras, I Need You. Una canción sentimental y llena de esperanzas. Desde el sonido hasta la imagen, este demostró ser el cambio que el grupo necesitaba para lograr éxito a mayor escala. Billboard llamó a esta canción una de las mejores canciones de K-pop de la década. Lograron llegar al puesto número 5 en los charts coreanos e incluso recibieron su primer premio en los programas de música locales. El segundo single, Dope, salió el 24 de junio del mismo año, el cual nos dejó una de las frases más utilizadas por sus fans. Bienvenido, ¿es tu primera vez con BTS? Frase que para muchos nuevos oyentes era real. En noviembre regresaron con un nuevo mini álbum, la segunda parte del anterior mencionado. Esta era la segunda instancia dentro de la trilogía You. El single que eligieron esta vez, Run. Este álbum se enfocó mayormente en las amistades y la libertad que llega con el disfrutar de la juventud, a la vez que trataban temas como el sufrimiento, depresión, soledad, la presión social y el lado oscuro de la realidad cotidiana, temas mayormente considerados tabú en la sociedad coreana. Esta trilogía demostraba ser real, oscura, humilde y más significativa para la juventud que los observaba. Junto a esto, se empezó a desarrollar el Bangtan Universe o BU, una serie de historias que eventualmente se enlazaban en diferentes formatos: música, videos, cortos, libros, webtoons e incluso un juego para celulares. Pero esto es historia para otro video. Esta segunda parte fue su mayor éxito hasta ese momento. Lideró los charts coreanos y las listas de Billboard, donde también se quedó por varias semanas, dándoles el título de ser el primer grupo coreano en lograrlo. La tercera parte llegaría el 2 de mayo del 2016, Young Forever, la cual era una compilación de las partes 1 y 2, además de incluir los nuevos singles Young Forever, Save Me
y Fire, estas últimas siendo las que liderarían las listas a nivel internacional. Este también sería el álbum que le daría al grupo su primer gran premio en la industria coreana, álbum del año. Después de los meses intensos que venían viviendo, agotando estadios y enfocándose también en el mercado japonés, en octubre del 2016 lanzaron su segundo álbum de estudio, Wings. Este vendió 500,000 copias en su primera semana. El single que eligieron para promocionar esta nueva era fue Blood y también Sweat and Tears. Su video ganó 6 millones de vistas en las primeras 24 horas, lo que rompió el récord de mayor cantidad de vistas para un video de K-pop en este tiempo. Wings se convirtió en el álbum de K-pop mejor posicionado en la industria de Billboard y vendió en los 2 meses que restaban del año más de 1,5 millones solamente en Corea, además de darles el premio Artista del Año en una de las premiaciones más grandes del país, logrando así que BTS se convirtiera en el primer artista no perteneciente a las 3 empresas más grandes de la industria en ganar este premio. Este fue el comienzo del ascenso acelerado del grupo. Nadie podía detenerlos. En febrero del 2017 lanzaron el hit instantáneo Spring Date, una canción que según medios coreanos lograba mostrar la nostalgia y abría un nuevo capítulo en la estética y las letras del grupo para atraer a más fans de diferentes generaciones. Spring Day sigue estando en los charts coreanos al día de hoy, después de 5 años. Luego de este lanzamiento, se embarcaron en un nuevo tour que se agotó en minutos, con fechas que incluían a Estados Unidos, convirtiéndolos en el primer acto coreano en agotar entradas en este país. En este mismo año, ganaron el premio Top Social Artist en los Billboard Music Awards, nuevamente el primer acto coreano en lograrlo, y así lo hicieron durante 4 años seguidos. El año siguiente de su carrera sería uno de crecimiento, tanto en su popularidad como en su arte. Lanzaron la trilogía de Love Yourself, comenzando por Her, en septiembre del 2017, Tear, en mayo del 2018 y Answer en agosto del mismo año. 3 álbumes que no solo nos dejaron algunos de los temas más escuchados del grupo, sino que también fueron los más exitosos hasta el momento. Her superó 2 millones de copias vendidas y sus sucesores lo igualaron en cifras. Desde acá, sus canciones alcanzaron la clasificación de platino, ganaron múltiples premios y rompieron muchos récords, no solo nuevos, sino que también se destronaron a ellos mismos en otros una y otra vez. La era de Love Yourself le dio la oportunidad a BTS de generar campañas junto a UNICEF y a las Naciones Unidas. En su discurso en la ONU, en septiembre del 2018, RM habló sobre temas como el amor propio y la no violencia, oportunidad que se reiteró 2 años después, en medio de la pandemia, y donde pudieron hablar los 7 miembros en su idioma original. En octubre, días después de su presentación en las Naciones Unidas, recibieron en su país la Orden del Mérito Cultural, de mano del presidente de Corea del Sur. Este es uno de los reconocimientos más importantes que una persona puede recibir. Los 7 miembros se convirtieron en los artistas más jóvenes en recibir este premio. En 2019, se reconoció el dato de que el grupo aportaba a la economía de su país aproximadamente 4,65 mil millones de dólares por año, un equivalente al 0,3% del PBI del país. En el 2019, BTS ya había sido invitado a los Grammys, habían sido tapa de la revista Time, más récords en Billboard. BTS no estaba entrando en una era de reconocimiento global. Este fenómeno solo puede describirse como dominación global. El 12 de abril del 2019 lanzan el álbum Map of the Soul, Persona. El single de este disco fue Boy With Love, una colaboración con la artista y amiga del grupo, Halsey. La canción fue pensada especialmente para ARMY y su título en coreano se traduce a Poema a las pequeñas cosas. La canción se convirtió en un hit instantáneo.
siendo una de las 6 canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en su canal de YouTube. El single no paró de romper récords en sus primeras 24 horas. El segundo single del álbum fue Make It Right, escrita por Ed Sheeran, quien volvería a colaborar con ellos más adelante. El álbum vendió más de 3 millones de copias en su primer mes solamente en Corea y ganó todos los premios importantes del país. Después del éxito rotundo de Persona, el grupo se lanzó en otra gira mundial donde agotó las arenas más grandes de Estados Unidos e Inglaterra en menos de una hora. También tuvieron su primer concierto solista en Arabia Saudí, el primer grupo surcoreano en hacerlo. El tour generó ganancias de $200 millones. ¿Cómo se supera al álbum más vendido en la historia de Corea del Sur? Fácil. Se hace un álbum aún más increíble. Así nace Map of the Soul 7, lanzado el 21 de febrero del 2020, con los singles Black Swan y Om. Vendió más de 4,1 millones de copias en la primera semana de ventas y sostiene el récord de mayor cantidad de preventas hechas, con 7 millones. Este nuevo álbum dejó una marca permanente en la historia de la industria coreana y de la música en general, marcando a BTS como el acto más vendido en la historia coreana. El grupo tenía planeado un tour mundial que lo llevaría a países que todavía no habían visitado, incluyendo Latinoamérica, pero desafortunadamente la pandemia hizo que este tuviese que ser pospuesto y más recientemente cancelado. Esta época de incertidumbre a nivel mundial no detuvo a BTS. Generaron conciertos online, lanzaron más material en japonés y meses después lanzarían una canción que nuevamente dejaría una marca permanente en su carrera, Dynamite, su primer single enteramente en inglés, lanzado el 21 de agosto del 2020. El single superó todas las expectativas y se aseguró de que nadie en la faz de la tierra existiera sin saber de BTS. El 2 de octubre del mismo año participaron en el remix de la canción Savage Love de Jason Derulo. El 20 de noviembre lanzaron su quinto álbum de estudio, V, un disco enteramente compuesto y producido por el grupo de la manera más casera posible. V se convirtió en el quinto álbum del grupo en lograr llegar al número 1 en ventas en los Billboard. Con su single Life Goes On, incentivaron a su audiencia a seguir viviendo la vida incluso en las situaciones más complicadas. El mismo mes, los Grammys fueron anunciados, nominando a Dynamite como mejor canción pop del grupo o dúo. Esta era la primera vez que un grupo coreano era nominado en los premios de la Academia, premio que no ganaron, pero que marcó un precedente para el grupo y para la industria. El 4 de marzo del 2021, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica anunció que BTS fue el grupo más vendido del 2020. El 21 de mayo del 2021, BTS lanza el single sucesor de Dynamite, Butter, nuevamente rompiendo récords previamente sostenidos por sus trabajos anteriores. El 16 de junio, BTS lanza su tercer álbum en japonés y con él el single Film Out. Este single llegó a la lista de Billboard, haciendo que BTS sea el primer y único grupo en tener 3 canciones en la lista en 3 diferentes idiomas. El 7 de julio, BTS se convirtió oficialmente en modelos de la marca Louis Vuitton y caminaron en la pasarela de su línea de ropa de hombres otoño-invierno 2021. 2 meses antes, el grupo había sido nombrado embajador de la marca. 2 días después, Permission to Dance sería lanzada, una nueva canción escrita por Ed Sheeran, ideal para escuchar y recuperar la esperanza después de la pandemia. Después de la cancelación del tour The Map of the Soul 7, BTS lanza oficialmente Permission to Dance on Stage, una serie de recitales que lograron conectar nuevamente al grupo con sus fans, con presentaciones en Los Ángeles, Corea del Sur y Las Vegas. Luego de este anuncio, también se confirma la colaboración del grupo con la legendaria banda Coldplay, con quienes lanzaron My Universe,
En noviembre, BTS gana el premio al Artista del Año en los American Music Awards, nuevamente convirtiéndolos en los primeros artistas asiáticos en ganar este premio. Esa misma semana, son nominados nuevamente para un Grammy, esta vez por Butter. Luego de sus conciertos, decidieron tomarse un merecido tiempo de descanso, el segundo en sus 9 años como grupo, lo cual demuestra también lo delicados que son al trabajo. En febrero del 2022, se anunció que BTS volvía a ser el artista más vendido del año 2021 para la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, siendo los únicos artistas en ganar por 2 años consecutivos y el tercer artista en la historia en ganarlo en 2 años diferentes, junto a Taylor Swift y Drake. En abril de este año, los premios Grammy se llevaron a cabo, donde BTS dejó una performance digna de ovación de pie, pero aún así no fue suficiente para ganar en la categoría en las que estaban nominados. El 14 de junio, un día después de celebrar su 9º aniversario, BTS anunció una pausa en sus trabajos grupales para enfocarse en sus trabajos como solistas. Debido a un error en la traducción, muchos medios especularon sobre la separación del grupo. Esto fue desmentido tanto por la empresa como por sus miembros, quienes anunciaron que todavía tienen muchos pendientes como grupo y que esto es solamente una pausa temporal. En los próximos meses se espera la salida del álbum de J-Hope y sucesivamente tendremos noticias del resto de los miembros. Como verás, BTS demostró desde sus inicios ser algo completamente diferente a lo que conocíamos. Año tras año, se superaron a sí mismos a tal punto de que en la actualidad son noticia por romper récords propios. Pero su carrera no fue siempre así. Al día de hoy, el grupo se enfrenta constantemente con críticas, acusaciones, sabotajes y racismo, temas que sería imposible tratar en un solo video. Pero no hay dudas de que BTS, desde sus inicios más humildes a agotar los estadios más grandes del mundo, demuestran que todavía no han terminado de superarse a sí mismos y que definitivamente lo mejor está por venir.